Alzó su copa de champán como una presentadora de concursos, mostrando esa sonrisa de escenario que siempre ponía cuando se esforzaba demasiado. Todos, este es mi primer marido, dijo, alargando la palabra como si estuviera audicionando para una pista de risas de comedia. Unos pocos se rieron entre dientes. Un tipo, probablemente alguien del fondo de inversión de su prometido, soltó un silbido bajo y murmuró, vaya, qué incómodo. Como si se creyera muy listo. Yo no me reí. No hablé. Solo la miré y ella desvió la vista rápidamente. Duró quizá 2 segundos, pero esos 2 segundos reescribieron la energía de la sala. Entonces se oyó la voz. Aguda, imprevista, casi de pánico. Espera, ese es el hombre del artículo de Forbes. Todos se quedaron helados. La voz pertenecía a una mujer de unos 60 y tantos años. Un peinado perfecto, perlas de buen gusto, y los ojos fijos en mí como si acabara de ver un fantasma en el Titanic. No era una invitada cualquiera. Era la madre del prometido, la abeja reina de esa pequeña colmena. Se giró lentamente hacia su hijo, con la voz subiendo medio tono. ¿Aquel del qué? Oh, Dios mío, te estás casando con la que fue su mujer. La copa de vino en su mano se inclinó ligeramente, pero no se derramó. Hay que reconocerle el mérito. La mujer tenía control. La sala se quedó en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio de ópera. Hasta la banda de jazz hizo una pausa. Juro que el saxofonista bajó su instrumento a media nota, como si supiera que no era el momento para música de fondo. Fue entonces cuando la sonrisa de mi ex se resquebrajó. Solo un instante. El microsegundo entre la actuación y el pánico. Lo vi. También lo vio la madre de su prometido. Y de repente, esta pequeña fiesta con su cristal pulido y sus conversaciones bien cuidadas se convirtió en un tribunal. Excepto que solo uno de nosotros sabía que el juicio había comenzado. Si todavía estás conmigo, esta historia cae en una espiral aún más profunda. Y créeme, se pone fea. La mayoría de vosotros leéis y escucháis, pero nunca os suscribís. Si eres uno de ellos, tómate 2 segundos para pulsar ese botón. Ayuda a mi equipo a traerte más de estas increíbles historias reales. Volvamos a ello. Mi ex intentó quitárselo de encima con una risa. Ha bebido demasiado rosado, bromeó. La sala le dedicó unas cuantas risas de lástima. No eran genuinas. Del tipo que le das a alguien cuando estás demasiado avergonzado para hacer contacto visual. Su prometido parecía confundido, parpadeando como si alguien acabara de encender una luz que no sabía que necesitaba. Se inclinó hacia su madre y le susurró algo que no pude oír. Ella no respondió, solo siguió mirándome fijamente. Estaba calculando. Se podía ver. Ya no estaba sorprendida. No, ese momento había pasado. Estaba procesándolo, recordando algo, una imagen, un nombre, un contexto, y luego entrecerró los ojos. Mi ex agarró el brazo de un camarero con demasiada brusquedad y le arrebató una copa de champán fresca. Tomó un sorbo que fue más bien un trago. Le temblaba la mano, apenas perceptiblemente, y luego hizo lo que siempre hace cuando está acorralada. Empezó a actuar. Oh, solo está aquí por la comida gratis, dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Más risas, más débiles esta vez, más tenues. Del tipo que la gente suelta cuando no está segura de quién es el blanco de la broma. Asentí cortésmente, no la corregí, no dije una palabra, simplemente lo dejé en el aire. Porque el silencio en el momento adecuado es un arma. Y esa noche, yo no era el chiste. Era la mecha. El chico del bar no podía tener más de 24 años, me sirvió un whisky sin preguntar. Mientras me lo deslizaba por la barra, se inclinó y susurró, «Eres el del artículo de la adquisición, ¿verdad? La empresa de logística que se vendió en el 18». Tomé el vaso. «¿Lees Forbes?» «Mi padre me obliga», dijo. «Dice que si quiero lanzar mi propia destilería algún día, debería estudiar a los tipos discretos. Los que no hablan mucho, pero ganan mucho». Me guiñó un ojo y se fue.
Me volví hacia la sala y sorbí la bebida lentamente. Al otro lado, la madre de su prometido seguía observándome, ya no con sospecha, sino con reconocimiento, como si una vez hubiera visto a un lobo pasear por una galería en smoking y se hubiera dado cuenta demasiado tarde de que no formaba parte de la exposición. Su hijo se inclinó y le dijo algo. Ella no dijo nada, pero pude ver cómo cambiaban sus ojos. Ya no había confusión. Había confirmación. El rostro de mi ex estaba tenso ahora. La sonrisa pegada, los labios temblando ligeramente. Buscaba aliados en la sala y encontraba cada vez menos con cada segundo que pasaba. Alguien susurró algo a sus espaldas. Otro invitado me miró, luego la miró a ella y de repente mostró un gran interés en la mesa de postres. No había dicho una palabra, y sin embargo, la sala había empezado a pivotar. Y la historia que ella se contaba a sí misma, esa en la que yo era el capítulo aburrido antes de que comenzara su vida real, se estaba desmoronando en tiempo real. Me había invitado como atrezo, pero había olvidado que algunos accesorios están hechos de C4. Pivotó rápido, eso se lo concedo. Justo después de que su futura suegra soltara la frase que convirtió la fiesta en una situación de rehenes, mi ex lanzó su mejor risa de ¿no es esto incómodo? Y se giró hacia el grupo de invitados más cercano como un mago que desvía la atención de un truco fallido. Oh, es genial con los números, dijo, como si estuviera describiendo al tío de alguien que hace la declaración de la renta gratis. Solía juguetear con hojas de cálculo en vacaciones. Ni siquiera iba a hacer snorkel si el wifi era bueno. Eso consiguió algunas risas incómodas. Un tipo incluso asintió, claramente aliviado de que la tensión estuviera siendo masajeada de nuevo hacia algo menos combustible. Siempre había sido buena en eso, en reescribir la historia con una sonrisa segura y una copa en la mano. Pero olvidó que la historia tiene una curiosa manera de filtrarse. Y esa noche ya estaba sangrando por los bordes. La madre de su prometido no se lo tragó, ni de lejos. Se quedó junto a la pared del fondo, sin hablar con nadie, solo observando. Se podía ver su boca moviéndose ligeramente mientras le susurraba a la mujer a su lado, una dama delgada y de aspecto severo con un vestido azul que llevaba una etiqueta con el nombre, socia principal. Esa no era una amiga. Era un disparo de advertencia. Mientras tanto, mi ex continuaba con su actuación. Mostró el anillo por tercera vez, fingiendo sorpresa cuando la gente lo elogiaba, como si no hubiera inclinado la mano a propósito bajo la luz de la lámpara de araña. Contó de nuevo la historia del parapente en Chile, riendo un poco más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera distraer de la repetición. El relato lo tenía todo lo que a ella le encantaba: dinero, peligro, un hombre al que le gustaba la aventura. Su prometido sonreía y la dejaba hablar, pero ya se podía ver la rigidez en su postura. La forma en que miraba hacia su madre, esperando algún tipo de señal. Me quedé en el bar, en el mismo sitio, con el mismo vaso. No buscaba escalar nada. No es así como trabajo. Pero el camarero se acordaba. Se inclinó de nuevo mientras servía un vaso. ¿Dijo que te gustaban más las hojas de cálculo que el snorkel? Dijo, sonriendo con suficiencia. Qué curioso. Oí que tu empresa de logística gestionó la mitad de las vacunas de la cadena de frío en la costa oeste. Yo también haría snorkel si fuera así de líquido. No respondí, solo levanté el vaso en un brindis simulado. Esa era la cuestión. Nunca tuve que levantar la voz. No cuando los hechos hablaban más alto que cualquier anécdota de fiesta. Ella había pasado los últimos 6 años construyendo una versión de su vida en la que yo no existía. Una narrativa que comenzaba de nuevo en el momento en que salió de nuestro apartamento con 3 cajas, una esterilla de yoga y una nota que decía, necesito más. No me odies por ello. En aquel entonces, dijo que yo hacía la vida demasiado predecible. Quería tormentas, caos, romance, como en las películas. Quería volver a sentir algo. Dijo que estar conmigo era como flotar en agua tibia, seguro pero insensible. Lo que no se daba cuenta era de que el agua tibia solo parece aburrida para quienes no tienen ni idea de que están rodeados de tiburones. Y ahora estaba bailando en las aguas poco profundas, fingiendo que las sombras no eran reales.
Un grupo de VCS más jóvenes se me acercó. Uno de ellos, un tipo con gemelos en forma de monedas de Ethereum, parecía nervioso. Oye, dijo, esforzándose demasiado por sonar casual. ¿No eres tú el que negoció ese acuerdo con Inright Labs hace tiempo? ¿La cláusula de propiedad dividida? Fue tuya, ¿verdad? Asentí. Algo así. El grupo intercambió miradas. Uno de ellos susurró, joder. Mi ex lo vio. Su sonrisa se contrajo de nuevo. Intentó interceptar, se acercó a mitad de conversación con su champán en la mano, interrumpiendo sin pudor. No dejéis que os aburra con detalles. Empezará a explicar la optimización de la cadena de suministro y a todos se os pondrán los ojos en blanco. Su risa fue brutal esta vez, un poco desesperada. Uno de los chicos más jóvenes la miró a ella, luego a mí. En realidad, estábamos hablando de modelos de distribución. Es una especie de leyenda, dijo uno de ellos. Ella parpadeó. Oh, dijo, nada más. Solo, oh. Luego se dio la vuelta y volvió con su prometido, un poco más rápido que antes. Él le preguntó algo. Ella asintió rápidamente, pero él seguía mirando en mi dirección. El camarero me rellenó el vaso sin que se lo pidiera. Lo curioso de la reinvención, dijo en voz baja. Puedes cambiar el atuendo. Puedes cambiar la dirección. Pero al final, alguien abre el archivo original. Me deslizó el whisky y añadió, ¿y tú? Tienes pinta de ser un hombre con archivos. Tomé la bebida y miré al otro lado de la sala. Mi ex estaba de vuelta con su grupo, contando sus historias como si todavía funcionaran, pero ya nadie se reía. Me observaban en silencio, respetuosamente, y ella. Ella era la única que fingía que nada había cambiado. Nunca me preguntó por la empresa después de irse. Ni una sola vez. Ni cómo me iba, ni cómo fue el acuerdo, ni siquiera un sarcástico. ¿Conseguiste alguna vez que tu pequeña startup funcionara? Y yo nunca se lo ofrecí. Porque la verdad es que a ella nunca le interesó cómo funcionaban las cosas, solo cómo se veían. Y yo nunca fui lo suficientemente llamativo como para serle útil de esa manera. En aquel entonces, trabajaba discretamente con dos socios, uno en Zurich y otro en Seattle, construyendo sistemas de backend para hospitales, clínicas y distribuidores farmacéuticos. No era un trabajo sexy, no era material para conversaciones de sobremesa, pero era esencial, especialmente cuando el mundo entró en pánico y todas las naciones se apresuraron a conseguir vacunas. Fue entonces cuando nuestro valor se triplicó y cuando comenzaron las pujas. No salimos en los titulares. No los queríamos. Vendimos durante la segunda ola de consolidación, cuando las grandes farmacéuticas se dieron cuenta de que poseer el canal de distribución era más importante que poseer las píldoras. El acuerdo se estructuró a través de un fideicomiso offshore y nuestros nombres fueron eliminados de todos los comunicados de prensa finales. Pero esa entrevista de Forbes. Me convencieron de dar una extraoficial, detrás de un muro de pago, bajo un seudónimo. Solo se insinuaron 3 nombres. Uno era el mío. Aparentemente, eso fue suficiente. La madre de él la había leído. Dios sabe cómo o por qué. Quizá su familia invertía en la cadena de suministro. Quizá cenó con alguien que mencionó mi nombre de pasada. O quizá simplemente tenía el tipo de memoria entrenada para detectar patrones que nadie más ve. Pero me miró con ese horror creciente. No miedo, sino comprensión. Del tipo que dice, he cometido un error. Y no soy la única en esta sala que pagará por ello. Mi ex no se dio cuenta de inmediato. Estaba demasiado ocupada recalibrándose. Como un mago cuyo truco acaba de fallar y ahora tiene que mantener los ojos de todos en movimiento antes de que descubran los cables. Oh, ahora hace algo de consultoría, le dijo a un hombre con un traje azul marino que acababa de preguntar por mi historial. Inmobiliaria, quizá. Sinceramente, no hemos mantenido el contacto. ¿De verdad? Respondió el hombre, entrecerrando los ojos. Creí haber visto su nombre en la junta de Northridge Medical. Ella parpadeó, se rió demasiado fuerte. No,
Debe de ser otra persona. Pero él no sonreía. Otra invitada, una mujer que no reconocí, se unió a la conversación. ¿No te mencionaron en ese artículo de opinión sobre logística hace un tiempo? ¿Sobre modelos de redundancia en zonas de crisis? Ayudaste a diseñar el despliegue de TY-Roll, ¿verdad? No lo negué. Tampoco lo confirmé. Solo levanté las cejas y sorbí mi bebida. Al otro lado de la sala, el murmullo había cambiado. Ya no era el zumbido de los chismes ociosos. Era análisis. ¿Quién es él? ¿Por qué nunca lo ha mencionado? ¿Por qué sigue cambiando la historia? La gente estaba empezando a hacer lo que siempre hace cuando huele sangre en el agua. Se volvieron contra la cosa herida más cercana. Y en este caso, no era yo. Era ella. Intentó pivotar de nuevo. Empezó a reírse con una calidez exagerada de una historia que alguien contaba sobre una exposición canina en Boca. Pero la mujer a su lado, la prima de su prometido, según supe más tarde, solo escuchaba a medias. Estaba deslizando el dedo por su teléfono, probablemente buscando esa vieja entrevista. Intentando encontrarla, porque eso es lo que hace la gente cuando sospecha. Verifica. Y su problema era que no tenía ninguna verificación que ofrecer, porque nunca había conocido la historia en primer lugar. No la completa, no la verdad. Siempre le había gustado pensar que yo era solo una apuesta segura. Alguien con quien construir un apartamento, quizá adoptar un perro rescatado, compartir Amazon Prime. Pensó que había subido de nivel, que había dejado atrás al hombre de las hojas de cálculo y las rutinas tibias, reinventándose a sí misma en torno a personas arriesgadas, visionarios, gente que hablaba rápido y presentaba proyectos aún más rápido. Pero el hombre que ella había descartado, él no era ruidoso. Era letal, silenciosamente. Y ahora ella estaba en una sala llena de gente que empezaba a darse cuenta de que quizá estaban hablando con él. Visionario equivocado. Los invitados ya no me evitaban. Se acercaban cortésmente, con cautela, como si yo fuera una variable que no habían tenido en cuenta y que ahora necesitaban desesperadamente. Mientras tanto, ella miraba a su alrededor como un mago en busca de su próximo conejo. Pero el sombrero estaba vacío, la varita era inútil y el público. Había empezado a mirar el acto equivocado. Estaba a media frase, contando alguna anécdota demasiado pulida sobre una cena en Capri con su prometido y un inversor muy importante, cuando la madre de él le tocó el brazo. La presión fue sutil pero inconfundible. Él la miró, confundido. Ella no habló, solo le lanzó una de esas miradas que todos los hijos reconocen. No era una petición. Se apartaron hacia un rincón de la sala donde el personal había montado una segunda barra de vinos que nadie usaba. Ella habló primero, con voz baja y mesurada, pero sus ojos eran agudos y calculadores. El tipo de mirada que no busca respuestas, las disecciona. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia mí. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Mientras tanto, mi ex seguía actuando como si el telón no hubiera caído. Se rió de un chiste que no se había contado. Levantó su copa y brindó por futuros audaces con un grupo de personas que apenas escuchaban. Su sonrisa estaba tan tensa que parecía que podría romperse. Y por un breve segundo, lo hizo. Su mano tembló una sola vez cuando fue a por otra copa de champán. Derramó una gota sobre el mantel y luego maldijo en voz baja. El prometido regresó primero, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Caminó hacia mí como un hombre sobre la cuerda floja. Me giré para encontrarme con él, dejando mi bebida. Extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No sabía que seguíais en contacto, dijo. Le tomé la mano, le di un único apretón. ¿No lo hacemos? Él asintió como si lo esperara, como si quizá hubiera oído lo contrario, pero no quisiera decirlo en voz alta. Bueno, se rió entre dientes. Supongo que eso te convierte de nuevo en parte de la familia extendida. Antes de que pudiera responder, ella interrumpió. Hijo, dijo su madre con firmeza, reapareciendo a su lado. ¿Puedo hablar contigo a solas? No era una sugerencia. Él dudó, luego la siguió fuera de la sala por completo esta vez, a través de las puertas dobles que daban al vestíbulo.
Unos pocos invitados se dieron cuenta. Uno de ellos, un hombre con un traje gris a medida y un pin de empresa en la solapa, me lanzó una mirada curiosa. No se la devolví. No era necesario, porque en ese momento, mi ex se dio cuenta de que estaba expuesta. No solo desprevenida, expuesta. Estaba en medio de una fiesta que ella había orquestado, con música que había elegido y comida que había probado. Y de repente, nada de eso estaba bajo su control. Cada mirada que encontraba ahora venía con un signo de interrogación, cada sonrisa era más tensa, cada conversación más corta. Alguien le hizo una pregunta, algo mundano, sobre la luna de miel, y ella tartamudeó. Luego se lanzó a un monólogo extrañamente detallado sobre senderismo en la Patagonia, aunque a las dos personas con las que hablaba claramente no les importaba. Estaba ganando tiempo, llenando el aire, intentando escapar de algo invisible. Pero no hay velocidad suficiente cuando la verdad te está alcanzando en tacones y perlas. Al otro lado de la sala, un hombre de unos 70 años que había permanecido en silencio toda la noche, de repente habló sin dirigirse a nadie en particular. Creía que se había casado con alguien de tecnología. No sabía que era ese tipo de tecnología. Otro invitado susurró, ¿por qué nunca lo mencionó antes? Y como un reguero de pólvora, la pregunta se extendió. Una mujer cerca de la chimenea sacó su teléfono y tecleó algo en la barra de búsqueda. La vi quedarse helada, mirar fijamente, y luego darle un codazo al hombre a su lado. Él se inclinó, miró y luego levantó una ceja. Y ahí estaba de nuevo. Ese cambio silencioso de la curiosidad al juicio, del tipo que mata reputaciones antes de que tengan la oportunidad de defenderse. Ella seguía riendo más fuerte, bebiendo más rápido. Su pintalabios se había desvanecido y nadie se lo dijo. El pelo cerca de su sien había empezado a deshacerse y ella no se dio cuenta, porque esta vez no había espejo que pudiera salvarla. Me miró una vez a través de la sala. No había ira en sus ojos. Tampoco odio. Era miedo. No el miedo a ser descubierta, el miedo a ser vista. Realmente vista por primera vez en años. Y yo solo observé, porque sabía lo que venía. Ella había olvidado la historia. Pero la madre de él, ella lo recordaba todo. Regresaron como las dos mitades de un veredicto. Una, serena, el otro, con la mirada vacía. Ella caminaba un paso por delante de su hijo, con la espalda recta y la expresión ilegible. Él la seguía, con la cabeza ligeramente baja, como alguien que acaba de enterarse de que el hielo bajo sus pies siempre había sido delgado. La música seguía sonando. Las copas seguían chocando, pero todos sabían que algo había cambiado. Las conversaciones se acallaron hasta convertirse en susurros, y los susurros en silencio. Sentí que el aire cambiaba. Denso, eléctrico, esa carga estática antes de una tormenta. Llegaron al centro de la sala, justo al lado de donde estaba mi ex, rodeada por un grupo de mujeres a las que había estado tratando desesperadamente de entretener con medias, risas y conversaciones forzadas sobre arreglos florales y deducciones fiscales para startups. La madre de él se volvió hacia ella. Sin sonrisa, sin preámbulos. Me dijiste, dijo, tranquila como el cristal, que era un viejo contable, alguien amargado. Alguien de quien escapaste. Las palabras cayeron como plomo. Mi ex parpadeó. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró a su alrededor como si esperara que se hubieran dirigido a otra persona. Pero la sala sabía exactamente a quién había alcanzado la flecha. Entonces la madre alzó la voz, no un grito, pero lo suficiente como para ser oída por todos en un radio de 3 metros, que en ese punto era casi toda la sala. Pero no escapaste, dijo. Lo descartaste. Te burlaste del hombre que sentó las bases de todo lo que ahora pretendes entender. El hombre que financió el mismo sector en el que invertimos. Una onda recorrió la multitud como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Nadie se movió. Nadie se rió. Alguien en la parte de atrás tosió nerviosamente y luego volvió a guardar silencio. El rostro de mi ex se puso pálido. Su mano bajó lentamente la copa de champán que no se había dado cuenta de que todavía sostenía. Por un segundo, vi algo parpadear en su rostro.
Una búsqueda mental desesperada de una respuesta, una broma, un giro, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Y eso fue lo que lo hizo todo tan perfecto. Porque cuando construyes tu casa de teatro y el telón cae, no queda nada más que andamios y humo. Su prometido se sentó pesadamente en una de las lujosas sillas que habían colocado cerca de la chimenea. No miró a nadie, solo fijó la vista en la nada. Su madre se giró ligeramente hacia él, pero mantuvo los ojos en mi ex. Construiste tu segunda oportunidad sobre mentiras, dijo, su voz bajando de nuevo a esa suavidad tranquila y peligrosa. Y yo no tolero las mentiras. Hubo un destello en la expresión de su hijo, una pequeña y amarga exhalación. El tipo de aliento que sueltas cuando algo encaja en su sitio y odias que lo haga. Miró a su madre, luego a mí, y luego lentamente al anillo en su dedo. Lo tocó una vez, solo un ligero toque con el pulgar, y luego dejó caer la mano sobre su regazo. No fue teatral. No fue con rabia. Fue con resignación. Y en ese momento, vi cómo todo cambiaba. No con gritos, ni con una bofetada, ni con lágrimas o copas arrojadas o acusaciones. Solo una mirada, un silencio, un anillo que se nota por primera vez después de haber sido llevado. Mi ex intentó hablar. No lo hice. Esto no es. Empezó, pero su voz se quebró a mitad de camino. Su prometido ni siquiera se dio por aludido. En cambio, su madre se dirigió a uno de los camareros y dijo, ¿puede traer el coche, por favor? El camarero parpadeó. Por supuesto, señora. La madre ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente se fue. Los invitados se quedaron quietos, sin saber si seguirla, hablar o simplemente fingir que nada de eso había sucedido. Pero no se puede dejar de oír la verdad, especialmente cuando viene de alguien que tiene todo que perder al contarla. Alguien me tocó el hombro. Un hombre con un blazer a medida que no reconocí. Señor, si no es demasiado atrevido, ¿estaría dispuesto a tomar un café alguna vez? Trabajo en logística postaguda. Creo que podríamos tener algunos puntos en común. Asentí una vez, no dije que sí, no dije que no. Detrás de mí, mi ex seguía de pie en medio de la sala, congelada, expuesta, sola. Había reescrito el pasado tantas veces que olvidó que se basaba en un hombre real. Y ese hombre real acababa de romper la cuarta pared. En algún momento, sin que me diera cuenta, el centro de la sala se desplazó. No físicamente, socialmente, como si la gravedad se hubiera movido silenciosamente 1 metro a la izquierda y nadie se hubiera dado cuenta hasta que sus bebidas se inclinaron. Las conversaciones que antes giraban en torno a su anillo, su vestido, la última ronda de financiación de su prometido, comenzaron a migrar hacia mí. No fue dramático, solo una persona, luego otra. Luego una pequeña cola, sutil e informal, como en una firma de libros donde nadie quiere admitir que está esperando en la fila. Un hombre de unos 50 años con un discreto pin de Hermès en la solapa se acercó primero. Se presentó como asesor en una firma de crecimiento estratégico. Hemos estado buscando expandirnos en la logística integrada, dijo. No sabía que eras de por aquí. Hice un pequeño gesto de asentimiento. En realidad ya no soy nada. Él sonrió como si le acabara de dar un acertijo. Si eso es cierto, lo llevas bien. Luego vino una mujer de una fundación filantrópica. Algo sobre equidad médica en áreas desatendidas. Nos encantaría tener a alguien como tú en nuestra junta, dijo, aunque solo sea a título honorífico. Dije que lo pensaría. Sinceramente, no lo haría, pero no estaba allí para hacer declaraciones. Al otro lado de la sala, mi ex estaba sentada sola en la larga mesa, con un codo apoyado en el borde, su teléfono en la otra mano, los pulgares temblando ligeramente. Su pastel estaba casi intacto, solo faltaba un bocado. El glaseado manchaba el plato como la escena de un crimen. Ya no se reía. Ni siquiera fingía hacerlo. Su prometido estaba cerca, pero no se sentó. Merodeaba como un hombre que intenta decidir si vale la pena volver a entrar en el edificio después de que sonara la alarma. Cada vez que ella lo miraba, él desviaba la vista. Cada vez que enviaba un mensaje de texto, ella miraba para ver si él se daba cuenta.
Él no lo hacía. O quizás sí, y simplemente no le importaba. Estaba rodeada de gente, pero aislada en todos los sentidos importantes. Nadie se inclinaba hacia ella ahora. No había cabezas inclinadas con curiosidad. No había risas educadas. Solo la ocasional mirada incómoda. Como cuando pasas junto a alguien que una vez fue la estrella de la fiesta y ahora está sentado bajo un foco que no puede apagar. Sentí un toque en mi brazo. Una joven con el pelo corto y gafas afiladas se inclinó. ¿Sabes?, susurró. Siempre habla mal de su pasado, como si fuera algo que sobrevivió, algo inferior a ella. Pero si tú eras su pasado. Hizo una pausa, estudió mi rostro y añadió en voz baja, no creo que se lo mereciera nunca. No respondí, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque cualquier cosa que dijera habría diluido el silencio que siguió. Y el silencio en momentos como ese lo dice todo. Me levanté, me alisé la chaqueta del traje y caminé hacia la salida sin prisa, con calma, como si nada en la última hora hubiera cambiado, como si esto siempre hubiera sido inevitable. El portero me abrió la puerta. Hace un poco más de frío de lo previsto, dijo. Las previsiones rara vez son precisas, respondí. Él sonrió. Aún así, no parece molestarte. Salí. El aire me mordió las mejillas, fresco, seco. No es insoportable. Detrás de mí, a través de los grandes ventanales, todavía podía verla, pequeña ahora, como un cuadro detrás de un cristal, congelada en ese momento en que cada versión de su historia colapsó sobre sí misma como una estrella que se quedó, sin mentiras que quemar. Había pasado años diciéndole a la gente que escapó de su pasado. Pero esa noche, su pasado no gritó. Simplemente fue innegable. Y todos lo estaban viendo marcharse. Esa noche, mi teléfono se iluminó por primera vez a las 12:03 de la noche. Su nombre, sin mensaje, solo la llamada. Lo vi sonar hasta que se detuvo. Volvió a sonar. 12:12, 12:22, 12:40, 1:03, 5 veces. Cada una terminó en silencio. Sin buzón de voz, solo una pantalla parpadeante, la tensión persistente de una llamada no respondida. Luego llegó el mensaje de texto. Simple, suave. No quería humillarte. Estaba nerviosa. Por favor, llámame. Lo leí una vez, luego bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo. Ella aún no lo entendía, pero lo haría. Que a veces el silencio no es pasivo. A veces es intencional, afilado, quirúrgico. Por la mañana, los rumores en línea ya habían comenzado. Uno de los invitados de la fiesta, alguien con quien apenas recordaba haber hablado, había publicado un hilo vago pero revelador en LinkedIn, de todos los lugares. Algo sobre la due diligence más allá de la captable. No mencionaba nombres, pero la gente conectó los puntos más rápido de lo esperado. De repente, ya no era el ave fénix brillante y reformateada que se había diseñado a sí misma. Era la mujer que mintió a una sala llena de inversores y fue descubierta. El compromiso seguía técnicamente intacto, pero frágil. No lo supe por ella. Me lo contó un amigo en común, un gerente de relaciones públicas que solía trabajar con ella cuando estaba reinventando su vida tras el divorcio. Lo llamó su era de liberación. Incluso registró la frase para un podcast que nunca pasó del segundo episodio. Está en caída libre, dijo el amigo por teléfono. Él no contesta. Le dijo que necesitaba tiempo, espacio. Sinceramente, la cosa pinta mal. Tenía planes, grandes planes. Este era su reingreso. No dije nada. Me preguntó si alguna vez lo habías mencionado, en absoluto, continuó. Le dije que no, y él solo asintió. No enfadado, solo decepcionado. La decepción, pensé, es más peligrosa que la ira. Persiste más tiempo. Mientras tanto, mi bandeja de entrada estaba llena. Ofertas de consultoría, todas discretas, todas lucrativas. El tipo de acuerdos que se susurran a puerta cerrada, donde la discreción vale más que la firma. Una vino de un grupo de inversión que no reconocí por el nombre hasta que investigué un poco.
Era el fondo de su prometido, el mismo del que se jactaba cada vez que le decía a la gente que estaban dando forma al futuro de la medicina. La oferta era educada. Cifras de 6 dígitos, todo en remoto, total discreción. Respondí con una sola frase: agradezco la oferta, pero debo declinarla respetuosamente. Sin explicación, sin notas al pie. Sabía exactamente qué mensaje enviaría, y quería que lo hiciera. Porque aquí está la cosa sobre el silencio. La gente asume que es debilidad, un vacío, una falta de acción. Pero el silencio es control. Obliga a los demás a sentarse con su propio ruido, su propia versión, su propio colapso. Y ella se estaba derrumbando. Más tarde esa noche, abrí su mensaje una última vez. Lo releí lentamente. No quería humillarte. Estaba nerviosa. Ninguna disculpa, solo posicionamiento, solo miedo. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba no haberse salido con la suya. Pensó que mi silencio sería su escudo, que yo aparecería, comería el pastel, haría el tonto y me iría sin decir una palabra. Y por un tiempo tuvo razón, hasta que su propia mentira chocó con alguien que recordaba. Y ahora descubrió el coste de humillar a un hombre que no necesita hablar para ser escuchado. Empezó como un susurro, como la mayoría de las cosas virales. Primero, una publicación de blog vaga en un sitio de chismes de inversión tecnológica de nicho. Del tipo que solo los analistas junior y los becarios de relaciones públicas leen obsesivamente a las 3 de la madrugada, esperando algo procesable o lo suficientemente escandaloso como para sentirse a la vanguardia. Estaba escrito bajo un seudónimo, de Alone 42. Pero el tono era inconfundible, alguien que había estado en la sala, alguien que sabía. El titular decía: cuando los fundadores olvidan a sus financiadores. Lo que una fiesta de compromiso expuso sobre la pareja favorita de la tecnología. Sin nombres al principio, solo descripciones, pistas. Pero para el segundo párrafo, la máscara se cayó. Una referencia directa a la firma de capital de riesgo de biotecnología, una marca de tiempo, una descripción del lugar tan específica que podría haber sido sacada de la factura de planificación del evento. Y finalmente, un enlace, solo uno, a un artículo archivado de Forbes. El arquitecto silencioso de una red de $1.000 millones. Mi nombre nunca estuvo en la URL, nunca en el titular, pero estaba en el cuerpo, 3 párrafos más abajo, enterrado hasta ahora. A finales de la semana, 3 medios más lo recogieron, ninguno de gran tirada, todos precisos. Uno era un podcast de capital de riesgo que hizo un análisis de las consecuencias sociales de la fiesta como si fuera una salida a bolsa fallida. Pusieron una presentación de diapositivas con fotos filtradas de la noche, la mayoría tomadas por los invitados. En una, ella está de pie en el centro de un pequeño grupo, con el rostro sonrojado, a media frase, claramente incómoda. El pie de foto, la futura novia, a media explicación. En el fondo, apenas visible, estoy yo, a un lado, con las manos en los bolsillos. El nuevo pie de foto decía: es marido, no chofer. Ese se quedó. Una semana después, alguien hizo un meme con ello. Panel dividido. Arriba, ella sonriendo a la cámara con el anillo visible. Me casé con un hombre con visión de futuro. Abajo, el titular de Forbes. Construyó la visión y luego se marchó. Se extendió. Ella intentó adelantarse. Publicó una breve declaración a través de un representante de relaciones públicas. Seguimos comprometidos como pareja y estamos emocionados por nuestro futuro juntos, pero nadie se lo creyó. No después de que la madre de su prometido dejara de devolverle las llamadas. No después de que los inversores comenzaran a retirarse de sus propuestas conjuntas sin explicación. No después de que aparecieran los mensajes filtrados de Slack. Capturas de pantalla anónimas que circulaban por foros privados de fundadores. Uno de un asociado junior en la firma de su prometido. ¿Es esta la misma mujer que dijo que los tipos de logística eran solo repartidores glorificados? Internet nunca olvida. Y lo que es peor, nunca perdona la hipocresía servida con champán. Intentó borrar el pasado. Las fotos desaparecieron de sus perfiles públicos. Las menciones a nuestro matrimonio fueron eliminadas de viejas entrevistas en blogs.
Pero eso solo hizo que la caza fuera más voraz. La gente empezó a cavar más hondo. Instantáneas de archive.org, antiguas publicaciones de exalumnos. Anuncios de boda de hace una década que aún perduraban en los rincones olvidados de plataformas abandonadas. Cada borrado se convirtió en una prueba. Cada intento de control parecía más bien pánico. Mientras tanto, yo permanecí en silencio. No comenté. No lo compartí. Ni siquiera lo reconocí, porque no lo necesitaba. La historia se había vuelto autosostenible. Ella había pasado años tratando de convertir su pasado en un chiste. Reducirme a una nota al pie. Reinventarse como una mujer que había sobrevivido a un hombre aburrido sin ambición. Pero ahora el chiste tenía un nombre, una cara, una valoración de $1.000 millones y lo peor de todo, un público. Pensó que burlarse de mí en público sería encantador, atrevido, una forma de afirmar su dominio. Pero todo lo que realmente hizo fue invitar al mundo a fijarse en quién se reía y quién no. Era una de esas cumbres solo por invitación en un hotel que ni siquiera tenía su nombre en el edificio. Solo un discreto emblema de bronce sobre la puerta giratoria. El tipo de lugar donde cada apretón de manos cuesta 6 cifras y el café se importa por contrato privado. No estaba allí para hacer contactos. Rara vez lo estoy. Pero había sido invitado personalmente por un fundador cuya empresa ayudé una vez a reestructurar durante una crisis silenciosa que nadie nunca reportó. La gente así no olvida los favores, especialmente cuando nunca los cobras. Ella no estaba allí, pero él sí. Lo noté durante la conferencia de apertura de la mañana, sentado 2 filas más adelante, con la espalda rígida, los ojos al frente, pero sin absorber nada. No me miró ni una sola vez. La sala estaba llena de bullicio, startups hablando de SPACS, fondos buscando salidas, pero a su alrededor había un extraño y respetuoso vacío de distancia. Como si la gente no estuviera segura de si debía felicitarlo o compadecerlo. No hablamos en toda la mañana. Luego, durante el descanso de la tarde, justo después de que saliera a la terraza con una taza de café solo, él salió. Sabía que lo haría. No vino con una sonrisa. Sin intentos de conversación trivial. Simplemente se acercó y se paró a mi lado. Ambos mirando el horizonte como si estuviéramos observando una tormenta que aún no había llegado. Solo necesito saberlo, dijo finalmente, con la voz tensa y baja. ¿Fuiste realmente el tipo que salvó esa empresa en el 09? No la nombró. No era necesario. El momento quedó suspendido en el aire, como un cable tenso entre nosotros. Lo miré, no de reojo, no hacia abajo. De frente. ¿Importa? Pregunté. Dudó, luego asintió una vez. Para mí, sí. Dejé que la pausa se prolongara un segundo más de lo cómodo. Luego dije, ¿entonces? Sí. Sin bravuconería, sin florituras, solo la verdad servida sin adornos. Parpadeó una vez, lentamente, como si esa frase hubiera asentado algo en sus huesos. Nunca me lo dijo, dijo después de un momento. Ni una sola vez. Me encogí de hombros ligeramente. No preguntó. Eso fue todo. No discutió, no la defendió, no insistió, solo se quedó allí otro largo momento mirando el horizonte. Luego asintió lentamente como alguien que acepta un veredicto y se marchó. No se despidió. No era necesario. 3 días después, recibí una llamada del mismo amigo en común que había estado susurrando actualizaciones desde el principio. Se acabó, dijo. No respondí. Ella llenó el silencio. Lo canceló todo discretamente. Sin anuncios, sin drama. Simplemente lo terminó. Canceló todo. Seguí sorbiendo mi té. La amiga continuó. Ella ni siquiera intentó detenerlo. Solo le preguntó qué había cambiado. Él dijo, encontré la versión real de la historia. Eso fue todo lo que le dio. Le agradecí la llamada y colgué. Más tarde, oí que intentó darle la vuelta, afirmó que estaban en un descanso, que querían cosas diferentes, los escombros habituales de relaciones públicas para un aterrizaje suave. Pero no coló,
porque demasiada gente lo sabía. Y lo que es más importante, él lo sabía. No solo había perdido al hombre, había perdido el escudo, la última pizca de credibilidad a la que se aferraba. La única persona que todavía quería creer su versión de los hechos había hecho una sola pregunta y había obtenido una respuesta que no podía controlar. Y cuando la verdad entra en la sala, hasta el silencio empieza a hablar. La foto no fue preparada. Eso es lo que la hizo perfecta. Una foto de un panel. Yo en el centro, con una pierna cruzada sobre la otra, el micrófono enganchado en mi solapa, las mangas casualmente arremangadas. Estaba reclinado en la silla, a media frase, gesticulando ligeramente con las manos mientras hablaba. El tipo de foto que dice, este hombre no está tratando de demostrar nada. Ya lo ha hecho. La cumbre había sido de bajo perfil, de alto calibre, solo por invitación. De nuevo, el tipo de evento al que la gente no presume de asistir, simplemente asiste. Estaba en un panel discutiendo la resiliencia de la cadena de suministro post-crisis. Un tema árido. Importante. El tipo de cosa que nadie cita, pero en la que todos invierten después. No supe que la foto había salido hasta 2 días después. Alguien la publicó en un foro de fundadores. Al principio, los comentarios eran sobre el panel. Algunos me etiquetaron. Gran visión sobre la superposición de logística híbrida. No sabía que estabas conectado al rediseño de Anchor Labs. Impresionante. Luego alguien hizo zoom. En la esquina superior derecha del encuadre, ligeramente desenfocada por la profundidad de campo, había una mujer saliendo de la sala. El pelo recogido, los hombros rígidos. Su credencial se balanceaba hacia adelante en su cordón. El nombre, de espaldas a la cámara, ilegible. Y sin embargo, alguien la reconoció. Espera, ¿no es esa su exmujer? Las respuestas llegaron rápido. Imposible. ¿Estuvo en la cumbre? Supongo que no pudo quedarse a escuchar la historia completa. Luego vino el comentario principal. Simple, brutal. Lo llamó, primer marido. Parece que fue el último que significó algo. No me gustó el comentario. No respondí. No era necesario, porque el silencio ya era más fuerte que cualquier cosa que pudiera escribir. Esa tarde, recibí un último mensaje de ella. Solo una línea. No sabía quién eras. Lo miré fijamente durante un rato y luego escribí, lo sabías. Simplemente no te importó. No esperé una respuesta. No la esperaba. Hay un punto en cada desmoronamiento en el que se vuelve permanente. No porque los hilos no puedan volver a coserse, sino porque las manos que podrían haberlo remendado ya no están interesadas. Ella había apostado a que yo siempre sería el hombre que dejó. Seguro, predecible, silencioso. Tenía razón en una cosa. Yo era silencioso. Pero no porque no tuviera nada que decir. Sino porque sabía que un día el silencio sería lo más ruidoso de la sala. Y ahora, ella no podía dejar de escucharlo.